Qué bueno estar en este lugar, amén. Dile al que está a tu lado, por favor, me hace feliz estar aquí. El salmista dice, en tu casa quiero estar todos los días de mi vida para disfrutar de tu bondad y la abundancia de tu casa. Amén. Porque cada vez que nos reunimos en la casa de Dios nos hace feliz, nos hace estar gozosos. Amén. Nos hace estar gozosos. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes esta noche se llama la importancia de congregarnos. Amén. La importancia de reunirnos. La palabra congregar significa asamblea, significa comunidad, significa reunirse. Y es un principio que Dios estableció para nosotros como sus hijos. Amén. Cosas poderosas suceden cuando un grupo de personas se reúnen. Cosas gloriosas suceden cuando personas se reúnen. Si yo le pidiera, a ver, un voluntario, por favor, que dé un aplauso este momento. Un voluntario. No, uno nada más. Uno nada más. Que levante la mano el voluntario. A ver, hermana. Un aplauso. Uno. Ok. ¿Alguien? ¿Una persona más? Dos. ¿Se escuchó? Casi no, ¿verdad? Ahora todos. Muchas gracias. ¿Sí o no que es poderoso lo que hace un grupo de personas? Se escucha, se escuchó más recio. ¿Ustedes qué creen? Si yo cargo esa mesa, ¿lo podré cargar solo? No, porque pesa. Los que lo han cargado saben. Pero 4 personas fácilmente lo cargamos. Fácilmente. ¿Por qué? Porque juntos podemos hacer muchas cosas. Por eso en Hebreos 10, 24, versículo 25 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Mucho más que el día se acerca. Si para los discípulos hace 2000 años, más de 2000 años, estaba cerca el tiempo, mucho más para nosotros. Mucho más para nosotros. Nos acercamos más al fin. Por eso el escritor de Hebreo les exhorta a ellos, les dice en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Hoy en día el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, nos está hablando a nosotros como iglesia. En ese tiempo el escritor le estaba hablando a un grupo de personas, a un grupo de hebreos que habían recibido la salvación, que habían recibido al Señor Jesucristo en su vida. Pero en ese tiempo ellos estaban siendo persuadidos a volver atrás, a volver al judaísmo, a volver a los ritos, a volver a los sacrificios inútiles. Y hoy en día también en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay gente que quiere persuadir a la congregación que dejen de venir a la iglesia. Por ejemplo, hay una idea popular allá afuera y famosos ellos dicen esto: no es necesario ir a una iglesia para ser cristiano. No es necesario cargar una Biblia para ser cristiano. Simplemente tenemos que ser buenas personas. Y en la vida y en la vida de Dios no es suficiente ser bueno.
No es suficiente. Necesitamos congregarnos. Pero al igual que el pueblo hebreo en ese momento, ellos estaban siendo persuadidos a dejar la vida de Dios, a dejar la vida en abundancia. Por eso en Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El propósito de Dios para cada uno de nosotros al congregarnos es que tengamos vida en abundancia. Cuando nosotros tenemos vida en abundancia, podemos ser felices. Da lo mismo que tenemos, que no tenemos, a quién tenemos y a quién no tenemos. Da lo mismo qué nos está pasando, qué no nos está pasando. Nosotros tenemos la capacidad de ser felices, puesto que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos vida eterna en nuestra vida. Por eso el diablo usará a personas para que nosotros no experimentemos eso, para que nosotros no experimentemos lo mejor de Dios en nuestras vidas, para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no avancemos. Por eso, como les digo, hay una idea popular y bien fuerte. Mucha gente, yo he visto famosos decirlos, y toda la gente dice amén, toda la gente lo comparte, porque ellos tienen plataformas donde alcanzan a un montón de personas. Pero la idea que está detrás de todo es hacer que las personas no se congreguen, porque hay un poder cuando tú y yo nos congregamos. Amén. Hay un poder cuando nosotros asistimos a una célula. Hay un poder cuando nosotros adoramos al Señor juntos. Hay un poder, hay algo poderoso cuando nosotros oramos juntos. Cada miércoles, voy a decirlo, las que más oran son las hermanas. Cada miércoles están hasta las 12 de la noche, algunas ya sentadas porque ya se cansaron, pero ahí están clamando al Señor, porque algo poderoso sucede cuando el pueblo de Dios adora, cuando el pueblo de Dios se congrega. Por eso el apóstol Pablo dice, exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que día está cerca. Amén. La mayoría de la gente, a veces, un 46% voy a decir, que dice que no es necesario ir a una iglesia, que para qué ir a una iglesia. Un 26% dice, no voy a ir porque ahí no me saludan, me ofenden. Ahí el pastor ni me saluda, mucho más Pastor López. Siempre tiene la cara larga, no me ayuda a veces la cara, pero bueno, disculpen. Pero se ofenden y no vienen a la iglesia, pero yo no soy un factor. La ofensa no es un factor para que tú dejes de congregarte, porque esto lo estableció Dios, y cuando Dios establece esto es para bendecir tu vida. Amén. Es para que tú experimentes lo mejor de Dios, porque cosas poderosas suceden cuando nos congregamos. Amén. La importancia de congregarnos es que cuando nosotros nos congregamos somos expuestos a la palabra de Dios, y por lo tanto somos equipados para enfrentar al mundo allá afuera, porque allá afuera vamos a enfrentar al mundo. Vamos a enfrentar las tentaciones, vamos a enfrentar los problemas. Todos enfrentamos problemas. Cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo al pueblo hebreo esto, es que ellos querían darle valor, querían regresar a lo que ellos estaban acostumbrados, a regresar a los sacrificios, regresar a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior
a Moisés. Jesús es superior al sacerdocio arónico. Jesús tiene a un sacrificio mayor que el Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, Jesús está sobre todas las cosas. Jesús es superior a tus problemas. Jesús es superior a tus circunstancias. Por eso es absurdo cuando nosotros hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido a Cristo a nuestras vidas, volver atrás. Es absurdo, es porque sencillamente es volver a la sombra de las cosas que no tienen poder. Amén. Dios nos sacó del mundo, nos sacó de las cosas que hacíamos antes, a nuestros hábitos, a su luz admirable. Por eso tú puedes brillar. Dile que está a tu lado: yo puedo brillar. Yo nací para brillar. Amén. Puesto Jesús es superior a todas las cosas, por eso hay necesidad de nosotros congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos suceden cosas poderosas. Amén. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Amén. Todos aquí hemos profesado a Jesús en nuestra vida, ¿cierto? Todos los que estamos aquí. Y si tú no has profesado a Jesús en tu vida, hoy lo vas a hacer. Hoy lo vas a hacer, porque hay algo poderoso cuando nosotros nos congregamos. Es verdad, en esta vida, como hijos de Dios, nosotros vamos a enfrentar circunstancias, pero algo que sucede cuando nosotros nos congregamos es que podemos perseverar. Podemos perseverar. Como les dije hace rato, yo solo no podría cargar este mueble, pero si otros 3 me ayudan, podemos fácilmente. Él es fiel, Él prometió que no nos iba a abandonar. Amén. Cada vez que tú estés experimentando debilidad, recuerda que tú te puedes mantener en pie, porque Él es fiel cuando prometió que no nos abandonaría. Amén. Él no te va a abandonar. Nuestro Dios es nuestro Padre. Cada padre aquí, yo estoy seguro, un padre cristiano, no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos, sean como sean. No los abandona porque los ama. Amén. Dice, cuando nosotros nos congregamos, algo extraordinario y único sucede. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida eterna. Amén. Si pueden ver el último versículo, dice el último párrafo, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Ahí, ¿dónde? En este lugar, en la congregación. Aquí el Señor, cada vez que nosotros adoramos al Señor como cantábamos ese rato, algo sobrenatural, algo extraordinario, algo único sucede. Algo único sucede. El domingo pasado, cuando la pastora predicaba, yo andaba de arriba para abajo por atender unas cosas, y a la hora de la administración yo pude experimentar cantidad de milagros. Gente que yo no los había visto llorar. En ese tiempo ellos eran tocados por el Espíritu Santo, porque algo poderoso sucede cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Llamé a un familiar esta semana y yo le preguntaba, le decía: ¿vas a ir el miércoles? ¿Vas a ir el domingo a la iglesia? Dice, y le pregunté: ¿fuiste el domingo a la iglesia? Sí, fui. Y qué bueno que fui,
poco no iba porque iba a ir a lavar. Clásico, ¿verdad? Iba a ir a lavar. Dice, y qué bueno que fui porque Dios me dio exactamente la palabra que yo necesitaba. ¿Qué tal si esa persona no hubiera venido? ¿Ustedes creen que recibe ese milagro? No, no recibe ese milagro. Tal vez esa persona hubiera continuado amargándose en la vida, pero no va a ser culpa de Dios, no va a ser culpa del predicador, no va a ser culpa, es responsabilidad de esa persona por no congregarse. Por eso es importante, es urgente que nosotros nos congreguemos. Amén. Dile que está a tu lado, es urgente que te congregues. Es urgente que te congregues. Es importante que te congregues. Dice el párrafo, el Señor, dice, allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. O sea, mandó salvación. Una de las primeras personas que yo gané para Cristo, me pasaron muchas cosas con esa persona. Realmente yo amaba a esa persona, y lo sigo amando, es un primo. Es un primo que llegó, lo mandaron a traer a este país porque allá en México causaba muchos problemas a sus padres. Y sus hermanos lo trajeron a este país para cambiar. Y obviamente no cambió. Siguió adelante con su vida, siguió adelante con su vida en el mundo, tomando, drogándose, desperdiciando su vida. Ahí estaba estudiando y vino acá sin nada y con nada de propósito. Por lo tanto, él se amargó a su temprana edad. Tenía 17 años cuando llegó y empezó a amargarse, a tomar. Y total, la familia ya no daba esperanzas para él. Ya no creía en él. Incluso, estoy hablando de una familia cristiana. Dice, este muchacho ya no tiene remedio. Hasta una de sus familiares llegó a decir, sería mejor que él se muriera, porque él se la pasaba ya de homeless en la calle. Yo me acuerdo que vine a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor expuso la palabra, habló de evangelismo ese día. Dice, traigan un amigo, oren por un amigo y tráiganlo. Y Dios me puso la carga de orar por él y de invitarlo a este lugar. Me acuerdo que yo le dije, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Él me dijo, no quiero. Y razón tenía, todos sus hermanos eran cristianos y no daban esperanza para él. Y yo seguí insistiendo, ¿no? Y un día me dijo, ¿sabes qué? Me dice, sí voy a ir un día contigo. Y esa palabra de un día sí voy a ir contigo, a mí me llenó de esperanza. Y me acuerdo que le hablé, le dije, ok, te espero, le di la dirección. Yo me acuerdo que estaba sentado, era creo que estábamos en la Primera y la Virgil. Yo cada rato salía a ver si él llegaba, si él venía. ¿Ustedes creen que él llegaba? Nada. Y hasta que en eso, uno de mis líderes en ese momento sale y me abraza. Y me acuerdo que ese tiempo yo me rapaba, me dice, pelón, métete. métete, me dice, y aprende a confiar en el Señor. Aprende a confiar en él. Yo me metí, pero triste porque todos los demás muchachos traían invitados y yo nada. Y yo digo, pero sí estoy invitando. Y me acuerdo que en ese momento, en la exposición de la palabra, el pastor Armando dijo, insista, persevere. Y yo recibí esa palabra, volví a orar por él, me acuerdo que con mis amigos, con mis compañeros de célula en ese momento, pastor Eddie Champé, orábamos a las 10 de la noche y establecimos una regla, que donde quiera que estuviéramos, cuando dieran las 10 de la noche, así estuviéramos en el bus, en el parque, comiendo, que pausáramos y oráramos por nuestros invitados. Y eso hacíamos, donde quiera que anduviéramos. Y lo hicimos por un mes. Seguimos haciéndolo. Y yo ahora dije, y el pastor me acuerdo que dijo, si usted invita a una persona ahora, no solo lo invite, vaya por esa persona. Vaya por esa persona.
Y yo dije, ¿cómo voy por esta persona si ni carro traigo? Y me acuerdo que tenía una bicicleta, le puse el diablo, o sea, dos fierros, nosotros en México le llamamos diablo. Le llamamos diablo, le puse ahí, digo, bueno, voy a pisotear al diablo, trayéndolo, y le digo, acá lo voy a traer. Y él vivía en la 27 y la Wester, yo vivía en la Pico y la Vermont. Agarro la bicicleta, voy a donde él, y me dice, ¿qué haces acá? Pues vine por ti para llevarte a la iglesia. Y me dice él, está bien, dice, voy a ir contigo, pero con una condición, si planchas mi pantalón y mi camisa. Y yo dije, ok. Agarré, le planché el pantalón, le planché la camisa, nomás para que él después me dice, ¿sabes qué? Ahí tengo una bicicleta, también, ahí te sigo. Yo me vengo a la bicicleta para la iglesia bien contento, volteando si venía. Llego a la iglesia en ese momento, no llegó. Después me entero que le gustaba ir a las fiestas patronales, y él por ahí se iba. Llega el domingo siguiente ahora, igual, no, pastor, vuelve a hablar de perseverancia, y bueno, tengo que volver a perseverar. Llego y siguiendo orando por él a las 10 de la noche, llego donde él otra vez plancha mi ropa. Y así pasaron casi 6 meses yo planchándole el pantalón y la camisa para que él solo se fuera a las fiestas y no a la iglesia. Llega Navidad y él totalmente estaba perdido, ya se le desconocía, ya era un homeless total. Y me acuerdo de que, pero yo tenía esa carga por él, yo digo, yo tengo que ganar a esta persona, porque si esta persona se muere, esta sangre me lo va a cobrar el Señor, esta sangre va a estar sobre mí. Y seguí orando, y me acuerdo que él andaba por aquí en la 7 en la Chato con sus amigos, me hablaron, me dijeron, por acá anda fulano, y anda totalmente perdido. Su familia ya no daba esperanza para él. Yo agarré y me fui, y él estaba con 3 de sus amigos, y cuando yo los miré, le digo yo, ¿tienen hambre, verdad? No tenemos hambre, no queremos comer. Y en eso pasa un elotero, y les digo, bueno, aunque sea me van a aceptar un elote, ¿verdad? Y ellos cuando agarraron los elotes, lo devoraron. Sí tenían hambre. Y en eso él me dice, ¿sabes qué? Él me dice, se tiran el peso, golpea el piso, y me dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ayúdame. Entonces yo hablé con sus familiares, lo llevé a la casa y le dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, pero ahora yo tengo una condición para ti. Necesito que hagas algo simple, ir conmigo a la iglesia. Y él me dijo, está bien, voy a ir a la iglesia. Y ya en ese tiempo yo dije, no, pues no lo voy a llevar en bicicleta. Llamé un taxi pirata, ¿verdad? Pero llamé un taxi. un taxi pirata, y lo metí y le dije, pero ya estando en el carro ahora, él me dice, tengo una condición ahora, 2 condiciones me dice. Yo sé que en las iglesias saltan, aplauden, me dice, no hagas que yo aplauda, no hagas que yo levante la mano. Y también dice que hacen que las personas pasen adelante, no hagas que yo pase adelante. Y también me dice, vamos a sentarnos hasta en la parte de atrás. Y yo le dije, está bien, pero yo le dije que estaba bien porque yo estaba seguro de que el Señor lo iba a tocar, porque una semana antes, en la exposición de la palabra, el pastor habló de los 4 amigos del inválido. Y el pastor dijo, no se trata de la fe de la otra persona, se trata de la fe de ustedes. Y yo dije, bueno, yo tengo fe de que el Señor va a hacer algo en su vida. Entonces, llegando a la iglesia, no estaba de moda esa de el poderoso de Israel, y todo el mundo andaba arriba para abajo, ¿no? Revoloteando y toda la cosa. No, los que ya llevan, en ese tiempo yo tenía 19 años, si ustedes ahorita ya llevo 20 años en la iglesia, hagan cuenta. Ya pasó bastante tiempo y llegamos a la iglesia, ¿no? Yo, para no incomodarlo, también me quedé serio, ¿verdad? Para no incomodarlo, y toda la gente revoloteando ahí, todo el escándalo eclesiástico, alabando, adorando al Señor, el ruido, porque era un lugar que se podía escuchar todo. Llega la exposición de la palabra. El pastor, cuando termina la predicación, el pastor Armando hace
el llamado para que la gente recibiera a Cristo, yo lo miré y repitió la palabra de salvación, pero no levantó la mano, no pasó adelante. Ahora, Pastor Armando hace un llamado para la congregación a comprometerse, a congregarse, consagrarse con el Señor. Pasaron como unos 30 personas, en eso también yo pasé, todo el mundo oraba, todo el mundo en ese momento pusieron esa famosa canción, heme aquí, envíame a mí, y todo el mundo decía, heme aquí, envíame aquí, llorando en la presencia del Señor. De repente en la parte de atrás yo escucho una persona que estaba llore y llore. O sea, ¿alguna vez ustedes han visto un niño cuando hace berrinche? O sea, él lloraba, alzaba la mano, saltaba, lloraba. Entonces yo volteo y digo, ¿y quién es? Como que esto ya no es normal. Y si no era normal, era algo sobrenatural. Entonces cuando yo volteo, yo veo que era él. Entonces yo sigilosamente, silenciosamente, me voy por la parte de atrás y me vuelvo a mi lugar. Él en ese momento termina la oración, pasan los músicos, y ahora los músicos empezaron a cantar cuando el Señor, ya no sé qué sigue, ¿verdad? Ayúdenme ahí. De repente él llega a mi lugar y llega él saltando, aplaudiendo al Señor. El Señor en ese momento, él no solo recibió al Señor Jesús en su corazón, sino que recibió el Espíritu Santo, porque algo poderoso sucede cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Amén. Algo poderoso sucede. Por eso el apóstol dice, no dejen de congregarse. No dejen, porque hay bendición y vida eterna. Yo me acuerdo que saltando, yo también ahora empecé a saltar, adorando al Señor, ¿no? Y como lo vi salta entusiasmado, yo le hago, hey, no que no ibas a saltar. Y él me dice, cállate tú, me dice. Y él siguió adorando al Señor. Y cosas poderosas sucedieron en su vida y siguen sucediendo en la vida de él, porque él ahora empezó. Yo tardé casi un año para ganarlo a él para Cristo. Él en semana llenó mi célula. Él invitó a otro amigo y llega el lunes, él me dice, ¿sabes qué? He invitado a unos amigos, he invitado a estos amigos. Él en una semana, en 15 días, él llenó una célula, sencillamente porque algo poderoso sucede cuando nos congregamos. Dios hizo su parte, yo hice mi parte, Dios hizo su parte, pastor hizo su parte, la congregación hizo su parte. Por eso les digo, es de suma importancia a que nosotros nos congreguemos. El milagro sucede, como les dije hace 8 días, la predicación de pastora, mucha gente fue tocada, mucha gente recibió palabra. Cuando nosotros nos reunimos como hijos de Dios, algo extraordinario y único sucede. Amén. Por eso yo escogí este tema, porque cuando me acordaba de esos momentos, de esos tiempos, digo, realmente el Señor hace cosas poderosas, sencillamente porque muchas veces nosotros no estamos obedeciendo este principio. Se nos hace fácil sacar esos domingos y usar el pretexto, es un día familiar. Ese día tengo que ir a lavar. Ese día precisamente se les ocurre ir a Target. Yo conozco una persona que me dice, ¿sabes qué? Ayúdeme a orar porque quiero comprar un carro. Ayúdeme, cuando yo lo compre, lo voy a usar para atraer discípulos, para atraer invitados a la célula. El Señor se lo concedió un sábado. El domingo, yo me acuerdo que le dije, vamos a la iglesia, vamos a celebrar que Dios ya te dio el milagro. ¿Qué creen que hace él? Se va a las nieves. ¿Qué creen que pasa en las nieves? En una vuelta estampó el carro nuevo y adiós, milagro. O sea, no es que Dios castigue, sino que simplemente esa persona decidió no seguir un principio de Dios. No siguió, porque como hijos de Dios, como personas que somos salvas, muchas veces agarramos mañas. Por eso dice, como algunos tienen por costumbre. Porque mire, cuando tú enciendes un fuego
y vas sacando leña por leña, se apaga el fuego. Ya no hay fuego. Cuando tú te alejas, dices, este domingo no voy a ir, voy a la próxima. Es mentira, porque poco a poco te vas apagando, poco a poco te vas enfriando. Cuando tú dices, no, no voy a ir a la célula ahora, total, ahora no va a haber refrigerio. Yo tengo un discípulo que es bien querido, ¿no? Es bien chistoso y va a la célula, pero sucede algo, cada vez que él no va, hay refrigerio. Cada vez que él no va, hay pastel. Y siempre nos reclama, puchica, ¿ustedes por qué no avisan? ¿Por qué no? Sucede eso, no, los muchachos son testigos. A mí mi célula me gusta convivir con los muchachos, porque es un mandamiento, es un principio. Nosotros, nuestra célula, disculpen algunas mujeres que tienen sus esposos en mi célula, yo lo hago 1 hora, pero ellos se quedan. Ellos conviven, ellos hacen esto, hacen aquello. Ay, a veces yo tengo que pedir un garrafón de café grande porque se acaba rápido. Pasamos un buen momento. Cada vez que uno de ellos falta, yo no les reprocho ni les reclamo. Yo les digo, tú haces falta. Cuando tú no estás, no es lo mismo. Y lo mismo le digo yo a ustedes hoy. Cuando ustedes no están, no es lo mismo. Yo los necesito a ustedes. Más si eres ujier. Más si eres ujier, yo te necesito. No quiero estar siempre en el parking, quiero estar aquí escuchando la palabra de Dios, porque a mí me encanta estar escuchando la palabra de Dios en esa esquina o donde quiera que esté, porque yo sé que Dios siempre me va a hablar. Pero a veces no llegan todos los ujieres, entonces surge la necesidad de estar en los parking, de estar haciendo otras cosas. Yo le doy gloria a Dios, los ujieres que se han comprometido conmigo y me dicen, pastor, no, yo no solo voy a venir el día que me toca, sino que voy a venir y me comprometo venir 1 hora antes. Amén. 1 hora antes, voy a venir 1 hora antes, porque ellos entienden el principio. Amén. Algo extraordinario sucede cuando nos congregamos. Amén. Dile que está a tu lado, no te pierdas la bendición, no te pierdas la vida eterna. Amén. Porque a la medida que tú te congregas, es por esa persona que estás orando, por esa persona que estás pidiendo, a la medida que tú te congregas, esa persona tarde que temprano va a venir a los pies del Señor. Y porque cada uno de aquí, estoy seguro de que por alguien estamos orando, por alguien tenemos una carga. Y tal vez han pasado años, pero yo te digo, persevera, mantente firme en la casa del Señor, porque hay bendición. Amén. Cuando nos reunimos sucede algo poderoso también. Es disipada la duda. Amén. A todos nos visita la duda, ya sean por nuestras emociones o pensamientos y también circunstancias. Yo creo que ¿cuántos de aquí ustedes conocen o han escuchado esta frase? Hasta ver, no creer. ¿Verdad? Todo. Hasta el que no viene a la iglesia sabe, conoce, porque habla de Tomás. ¿Saben por qué Tomás dudó? ¿Ustedes saben por qué? Lo vamos a encontrar en Juan 20, 24 y 25, en el Evangelio de Juan. Y dice así: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién no estaba cuando Jesús vino? Tomás. Dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Vuelvo y repito, cosas poderosas suceden cuando el pueblo de Dios se congrega, pero cuando tú no vienes ahora, te abruma la duda. Porque cuando
circunstancias llegan a nuestra vida, nos abruman, nos agarran de sorpresa y nos empezamos a llenar de dudas, Pero si nosotros, en vez de quedarnos en casa ahora, en vez de quedarnos, dice en Proverbios, dice que el que se aísla busca su propia ruina, busca sus propias dudas. Por eso es bien importante que nosotros nos reunamos cuando hay una convocatoria. Amén. Es bien importante. A veces tenemos reuniones, ¿verdad? Ya sea de líderes, de ujieres, y siempre va a haber el que no vino y de qué hablaron. Y aunque tú quisieras explicárselo, aunque tú se lo digas, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque algo poderoso sucede. Si ustedes van en Juan, si lo pueden poner desde el 19, por favor. Dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, le mostró las manos y al costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibí al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Amén. Algo que Tomás, la razón por lo que no creyó fue porque él no estuvo en esa reunión. Muchas veces tú no experimentas al Espíritu Santo porque no estás en esa reunión, en ese momento. Si ustedes se dan cuenta desde el 19, lo que sucedió en esa reunión, el Jesús los comisionó, los envió. Amén. Y no solo eso, dice que también ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han orado a veces? Quiero un toque del Señor. Quiero que el Señor me hable. Quiero que el Señor me confirme mi llamado. Pero eso no lo vas a recibir allá afuera. Eso no lo vas a recibir en el nightclub. Eso no lo vas a recibir en la lavandería. Eso no lo vas a recibir ese día con tu familia. Eso no lo vas a recibir en la lavandería, allá en el parque. No lo vas a recibir. Lo vas a recibir cuando tú te reúnes. Por eso es la importancia de reunirnos. Cuando tú te congregas, se disipa la duda. Todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos circunstancias. No sé si ustedes se han dado cuenta, las circunstancias van y vienen. Hoy te duele acá, mañana te duele acá. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero ahora se arregló este problema en el trabajo, ahora hay otro problema. Ayer te enojaste con Juan, se enojó contigo, ahora Pedro está enojado contigo. De relaciones, siempre hay circunstancias, pero cuando tú te reúnes ahora, se disipa todo eso y tú empiezas a caminar en fe, tú empiezas a creer, tú empiezas a crecer en tu conocimiento, tú empiezas a crecer en fe, porque la palabra de Dios dice
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no venimos a la casa de Dios ahora, ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? Porque es aquí donde se expone. Aquí es donde Dios nos habla. Él estableció su casa, su templo, su lugar para que nosotros fuéramos bendecidos y crecer en fe. Amén. Otra de las cosas que, ¿cuánto tiempo me queda? Otra de las cosas que suceden es que nos ayuda a estar firmes. Amén. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Miren, hay circunstancias en la vida que nuestras propias fuerzas y capacidades no serán suficientes para seguir adelante. No van a ser suficientes. Hay cargas que serán demasiado pesadas para llevarlos solos. Mira, escuchen esto. Reconocer la necesidad de ayuda de un hermano en Cristo no es debilidad, sino madurez de carácter. Todos tenemos debilidades. Cada uno de los que estamos acá tenemos debilidades. Y no es vergonzoso pedir ayuda. No es vergonzoso. No es ok, está bien a que tú le digas a alguien: estoy desanimado, ayúdame, estoy pasando por esta circunstancia, necesito ayuda. Eso no es debilidad, sino madurez de carácter. Amén. Todos necesitamos, solo no podemos. Por eso Dios en Eclesiastés dice: dos son mejores que uno. Amén. Dos son mejores que uno. Los que van a célula, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando solo llegan 3, es el mismo atmósfera que cuando se reúnen 15. No. Cuando se reúnen 3, pues ni modo. Cuando se reúnen 2 nomás, ni modo. Pero cuando se reúnen 10 ahora, la atmósfera cambia. La atmósfera, porque la atmósfera corporal es bien importante. La atmósfera corporal, hacer comunidad es importante. Amén. Yo vengo de una comunidad, de un contexto donde todos nos conocemos. Cada 3-4 meses nosotros hacemos kermeses, hacemos diferentes cosas. Si alguien de esa comunidad se muere, si esa persona hizo comunidad, participó en los diferentes eventos, cooperó financieramente, que anualmente son $100, si a esa persona le pasa algo, ese problema, su familiar no tiene problemas, porque todos le dan una cantidad dinero de la caja, y aparte voluntarios. O sea, esa persona no tiene necesidad de que le pongan un bote en un restaurante para colectar dinero. Todo el mundo se entera que está pasando y le ayudan. Como hijos de Dios, como cristianos, estamos supuestos a ayudarnos, de hacer comunidad. Por eso cuando tú tengas problemas, si alguien te dice ¿cómo estás?, dile cómo estás. No es debilidad, sí, ando de gloria en gloria, de poder en poder, pero ahorita estoy pasando por esta situación. ¿Tú crees que podrías ayudarme? ¿Tú crees que podrías orar por mí? ¿Tú crees que me podrías dar un ride? No tengo para la gasolina. ¿Tú crees que me podías ayudar? ¿Tú crees que muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes y decir no necesito? No, todos necesitamos. Yo constantemente, pastora es testigo, constantemente llego a la oficina de pastora y preguntarle: necesito ayuda acá. Voy con pastor constantemente. Yo creo que soy el que más de los pastores que más le pide ayuda. Constantemente necesito ayuda en esto, necesito ayuda acá, porque yo sé que solo no puedo. Tú solo no puedes. Cada persona es importante. Amén. Hay un hermano que en vez en cuando viene acá a la iglesia, ¿no? Y cada vez que viene siempre nos topamos. Y cuando nos topamos,
lo único que él hace es molestarme. Siempre me molesta con algo, ya sea por el fútbol, por esto, X, siempre me molesta. Pero este domingo pasado, yo estaba en el parque con Osvaldo y uno de mis hermanos mandó una foto de mi papá. Cuando él estaba trabajando, él se miraba bien alegre en esa fotografía y a mí me entró un sentimiento en ese momento que me dieron ganas de llorar, de recordar a mi papá. Y en eso llega este hermano, yo platicando, llega este hermano ahí y como llegó tarde, encontró parking. Sucede, ¿verdad? Y en eso, él siempre me dice, a veces me dice de apodos, me dice, pero ahora llegó y me abraza y me dice, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijo? Yo nunca esperé eso de él, pero ese día Dios lo estaba usando para consolarme a mí, decirme, yo te prometí que iba a estar contigo, que tú no ibas a estar huérfano, que yo iba a estar contigo, porque las personas son importantes, amén. Dale, ¿saben? Es hermoso cuando estamos juntos, cuando estamos adorando al Señor, porque en ese momento estamos en armonía, ¿sí o no? En ese momento, si tú tienes diferencia en algún hermano, en ese momento es inevitable que no adore contigo. Porque en ese momento la presencia disipa cualquier cosa, porque eso nos ayuda a reconocer la necesidad de ayuda de un hermano. No es debilidad, es madurez de carácter, amén. Yo le doy gracias a Dios por mis discípulos, porque ellos siempre me están ayudando. Siempre me están ayudando. Le doy gracias a Dios por mi familia física, porque siempre me están ayudando. Siempre me están ayudando, amén. Hay menos lugar para el desánimo y la inconstancia cuando hay personas que velan y cuidan por nosotros. Hay menos cuando se presentan las tentaciones o las dificultades. Estamos más respaldados y fortalecidos para vencer. Llevar una vida de comunión con los hermanos en la fe, donde nos congregamos regularmente en presencia de Dios, establece una plataforma sólida para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero la única manera que va a suceder es cuando nosotros hacemos comunidad. Amén. Cuando hay comunidad es más fácil. Dile que está a tu lado, tenemos que ser comunidad. Me quedan más tiempo. Cuando nos congregamos, creamos un futuro para nuestros hijos, una cultura de iglesia. Padres, esto es importante para los que tienen hijos. El Salmo 8:24 dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. La palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Amén. De los niños es el reino de los cielos. Dice, porque por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. ¿Cuántos de aquí están preocupados por sus hijos? Yo creo que todos los que tienen niños, tienen bebés, ¿no? Quieren que ellos sean guardados del enemigo. ¿Saben? La palabra de Dios dice que a nosotros los adultos dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, los niños no pueden hacer eso. Pero si tú los traes a la iglesia y tú adoras a Dios, ¿qué crees que hacen los niños? Ellos adoran a Dios. Y cuando ellos adoran a Dios, el diablo no los puede tocar a ellos.
Es lo que dice el salmista. Por eso es bien importante que nosotros los padres traigamos nuestros hijos a la iglesia. Amén. Es bien necesario. Es bien necesario que tú te esfuerces, que tú desde el sábado te prepares para que el domingo siguiente el tiempo no te agarre en curva, para que el tiempo no te agarre de sorpresa. Es bien necesario que desde el sábado cada quien prepare su ropa. No que a la hora están buscando los zapatos, benditos zapatos. No que a la media hora. O sea, tú tienes que crear esa cultura a tus niños. Lucas 14 dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Jesús mismo, Dios mismo que tenía la palabra, Él tenía por costumbre congregarse. Mucho más razón nosotros, mucho más razón los padres. Mucho más razón los padres, porque cuando tú le enseñas a tus niños a la cultura de la iglesia, ellos, aunque lleguen a una edad donde ellos, la rebeldía los visite, ellos siempre van a tener la palabra de Dios en sus mentes. Y no, aunque vayan en una discoteca, aunque vayan a un lugar tenebroso, ellos no van a ser felices ahí y ellos van a regresar. Van a regresar. Yo anduve en el mundo 10 años y ahí me amargué, fui infeliz en el mundo. Ahí me daba de peleonero, pero siempre terminaba en el hospital. Es más, no tengo 2 dientes porque ya ves, los mexicanos nos gustan las botas y me golpearon y me sacaron un diente. Pero ahí yo fui infeliz ahí. ¿Saben por qué fui infeliz? Porque siempre la palabra de Dios estaba en mi mente. Siempre la palabra de Dios me recordaba. Aunque yo estaba en esos lugares, lo único que hacía era tomar, porque ni bailar podía. ni bailar podía, no podía. Porque la palabra de Dios, me sembraron tanto la palabra de Dios que no pude disfrutarlo. Es más, hasta para pecar no pude. No se puede, por eso les digo, pero gracias, bendito sea Dios que me enseñaron la cultura de la iglesia y Dios se encargó de 1000 maneras para que yo regresara. Es porque les digo, los que saben mi testimonio, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me dijeron, vamos a ir a una fiesta, van a ver muchachas, van a ver muchachonas. Me dijeron, yo llegué a la iglesia y sí habían muchachonas ahí, habían madres, habían niños, y estaba Pastor Armando ahí. Y me acuerdo que en esa célula de repente se apartan todas las mujeres y se quedan los hombres. Yo dije, épale. yo vine a ver muchachas, no vine a ver hombres. Yo no vine y yo me acuerdo que para que no me dijeran, llegó solo nomás por así. Yo me acuerdo que todavía traía una botella de Bacardí en mi bolsa. En mi mochila traía una botella de Bacardí por si se ofrecía, ¿no? Se ofrecía porque a mí me encantaba el alcohol. Es más, yo no dejé el alcohol porque no me gustara, yo lo dejé porque no me convenía. Solo era para que me agarrara la policía y terminar en hospitales golpeado. Pero yo me acuerdo que esa noche en ese lugar, Pastor Armando predicó del amor fileo, ágape, y no me acuerdo el otro. Pero él habló, y cuando él tocó el amor de madre, a mí eso me hizo pedazos. ¿Por qué? Porque había un grupo de hombres reunidos. Yo no podía llegar a una iglesia porque muchas iglesias me habían corrido, sobre todo uno porque agarré el número de la hija del pastor. Me acuerdo que se llamaba Laura y agarré el número y yo le hablé, le hablé terminando en un culto. Yo le hablé a la muchacha en una iglesia y yo me acuerdo que le hablé y contestó. Parecía que era ella la que contestó, pero era la mamá. Me acuerdo que le llamé y le dije, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿sabías que tú eres como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? Y no sé qué tanto, no bien bíblico, ¿no? Para conquistar, pero resulta que era la mamá. Y el siguiente día yo llego a la iglesia, me dice, ¿sabe que usted es un depravado? Si usted me echaron de la iglesia. Y yo odiaba las iglesias y no quería ir a las iglesias. Por eso
nunca, me acuerdo cuando estaba en el hospital, casi me estaba muriendo. Yo me acuerdo que le dije a Dios: si tú me cambias, yo cambio, pero no voy a ir a una iglesia. Por eso Dios se encargó de que esos amigos me llevaran engañado. Porque Dios mismo se encargó. Pero lo que sucedió en esa congregación es que Dios me trajo a memoria todo lo que me enseñaron de niño. Y regresé al Señor, regresé a la cultura de la iglesia. Por eso es bien importante que ustedes, padres, les enseñen a sus niños. Que tal vez uno de los chamacos dice: no tengo ganas. A un adolescente te diga: no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo el otro día miré un reel donde un hijo le dice a la mamá, muchachos, prepárense porque vamos a ir a la iglesia. Y este hijo dice que le dice: ¿sabes qué, mamá? No tengo ganas, no tengo deseo de ir a la iglesia hoy. A lo que la mamá le contesta: es normal, hijo, está bien que no tengas ganas. Entonces el hijo feliz le dijo: entonces está bien si no voy. No, ahora vas, pero vas sin ganas. Ahora vas, pero vas sin ganas. Y Dios te va a bendecir más porque es fácil ir a la iglesia cuando se tiene ganas, pero cuando no se tiene ganas se requiere de esfuerzo. Y Dios te va a bendecir más. O sea, ustedes no le den tregua a sus hijos. Muchos de ustedes, por complacer a sus hijos, han cometido ese error. Y eso siempre es lamentable. Los que hoy en día están escuchando, no le permitan eso a sus hijos si de verdad los aman. Si de verdad los aman, amén. Voy a terminar, voy a llegar hasta aquí, porque apenas me estoy emocionando. Salmo 84, versículo 4 y 7 dice: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder cuando uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Amén. Dice, en otras palabras, dice: qué feliz, qué dichosos son los que moran en tu casa. Por eso yo empecé diciéndole a ustedes que nosotros somos felices. ¿Sabes por qué somos felices? Porque cada miércoles, cada viernes de célula, cada reunión de martes, nosotros alabamos al Señor al congregarnos. ¿Y qué pasa? Dice: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti y cuyo corazón están en los caminos a Sión. Pasando por el valle, o sea, de Baca, dice, pasando por problemas y circunstancias. Esas circunstancias ellos lo convierten en manantiales, ellos lo convierten en abundancia, ellos lo convierten en sanidad, ellos lo convierten en favor divino. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros cuando constantemente alabamos al Señor. Amén. Nosotros nunca sufrimos de sequedad, nunca sufrimos cuando pega duro el sol, porque las lluvias tempranas siempre llegan en nuestra vida. En otras palabras, Dios siempre es puntual en nuestras vidas. Él nada pasa por percibido.